En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Con ustedes, Vicente Troncos, del Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, hemos comenzado nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así comienza la misa, ¿no? Con la señal de la cruz, y en forma paralela, simultánea, vamos diciendo aquellas palabras que Cristo nos dejó allá en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, cuando envía a predicar y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia a lo largo de los siglos ha ido instruyendo mejor la liturgia. Entonces empezamos los cristianos invocando a Dios, ¿no? Al momento de iniciar la Sagrada Liturgia, lo invocamos con un solo nombre, porque no habla en plural, en los nombres del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, no, solamente es en el nombre, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, desde ya Cristo nos va dando luces, y así lo ha entendido la Iglesia al transcurrir los siglos, que se trata de un solo Dios, ¿no? Un solo Dios que es en tres personas a la vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así Cristo lo ha revelado. Cristo nos ha manifestado al Padre y también nos ha hablado del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues, nos da luces para comprender mejor este misterio tan grande y también, obviamente, inescrutable, porque a Dios no lo vamos a conocer en su totalidad. En anterior video estuvimos hablando de la señal de la cruz, pero ahora, como simultáneamente, en la introducción de la misa y así también cuando empezamos alguna otra oración, invocamos a la Trinidad. Y queremos desarrollar, pues, conocer algo más de la liturgia, a la vez que vamos conociendo mejor nuestra fe, nuestra doctrina, y que obviamente cualquiera de ustedes la podría conocer también a través del catecismo o de algún texto de teología, teología fundamental o también de teología dogmática, donde se habla de forma más desarrollada del concepto de la Trinidad. Pero últimamente, ¿no? Prácticamente del siglo XIX para acá, entre los hermanos evangélicos, en la corriente pentecostal, y un sector de la corriente pentecostal, se viene enseñando que Dios es uno, la unicidad de Dios, como ellos llaman, pero no una trinidad. Al igual que ellos, también encontramos otras sectas nacidas pues del protestantismo, como son los Testigos de Jehová, que tampoco creen en la Trinidad. Aquí tenemos, por ejemplo, de una página web de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, ¿no? Ellos aquí dice en qué creemos. La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana abraza la doctrina de la unicidad de Dios. En este caso, pues, el Padre, o que Jesús es el Padre en su divinidad, el Hijo en su humanidad y el Espíritu Santo en emanación. Entonces, no, ellos no creen, ellos no van a creer que son tres personas distintas, no, sino que son tres modos. Esta es una herejía que ya había surgido en los siglos segundo, tercero, por allá, ¿no? Se llama modalismo, pero me parece que va a ser oportuno que tratemos ese tema en otro video para conocer las herejías que la Iglesia tuvo que combatir en los primeros siglos, ¿no?
de la iglesia primitiva y que se están repitiendo nuevamente. Entonces también encontramos otra secta, y lo decimos con todo respeto porque han surgido de otras congregaciones, como es el caso de los testigos de Jehová. Para ellos, por ejemplo, no hay Trinidad y Jesucristo vendría a ser un arcángel, el arcángel Miguel. Entonces, ellos en un texto de que pueden encontrar ahí en su página web, quién es el arcángel Miguel, y dice a continuación, la respuesta que da la Biblia, pero la Biblia no da esa respuesta, sino ellos. Vamos a ver lo que ellos dicen. Todo indica que Miguel, o sea, es una deducción que ellos realizan. Todo indica que Miguel o San Miguel, entre comillas, según algunas religiones, o sea, no según algunas religiones, ¿no? La Iglesia católica, ¿no? Es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra. En el siguiente párrafo va a decir, veamos por qué es lógico concluir que Jesús es el arcángel Miguel. Es lógico, dicen ellos, es lógico, es deducible. Podemos concluir que Jesús es el arcángel Miguel. O sea, no es que la Biblia lo diga, ¿no? Entonces, pero no vamos a profundizar en ese tema, ¿no? Sería un vídeo muy largo, pero la Biblia no dice eso, más bien vamos a ver que Jesús es Dios, es Dios. Bien, entonces, como vamos a ver, pues a continuación, en la iglesia, en la liturgia, y ustedes, a veces nosotros no nos damos cuenta porque desde pequeñitos, los que mamá, papá nos llevaban a misa dominical, eso se nos va haciendo rutina, la liturgia como que se nos va haciendo rutina y las oraciones ya no las asimilamos, ya no las digerimos, no las masticamos lo suficiente y ya se hace rutina, no comprendemos o lo pasamos por alto. Muchas de las doctrinas, de los conceptos que la iglesia le han sido reveladas por Dios, especialmente por Jesucristo, ¿no? En su encarnación. Y como que pues no las entendemos y como no se nos ha explicado, tampoco las valoramos y no las enseñamos. Por ejemplo, nosotros al recorrer de principio a fin la liturgia, vamos a ver esta que es no solo cristocéntrica, sino también trinitaria. Y miren, en la cruz, como hemos empezado el vídeo, hace referencia a Cristo, ¿no? Hace referencia a Cristo. Y luego, como decíamos simultáneamente, decimos esta oración tan pequeña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya hace referencia a la Trinidad. Pero no solamente aquí, sino en diferentes oraciones a lo largo de la misa y hasta el final, vamos encontrando la Trinidad presente. Por ejemplo, luego que hemos cantado en Gloria, viene una oración que se llama oración colecta. Al terminar esta oración colecta se concluye con esta oración y pedimos, ¿no? A lo que se está pidiendo ahí, se eleva esta plegaria a Dios diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces esta es la parte final, la segunda parte en la oración colecta. Pero luego en la consagración, nuevamente invocamos la Trinidad, ¿no? Luego del santo, cuando ya hemos cantado santo, santo, santo es el Señor, etcétera, nosotros viene la parte de la consagración en la que dice, ¿no? Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, ¿no?
Bien, entonces ahí tenemos al Padre, a quien le estamos rogando, tenemos al Espíritu Santo, que por su efusión, pues van a ser consagrados el pan y el vino y se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y luego en la doxología final, o sea, ya cuando hemos, después que se han consagrado las especies del pan y el vino, se hacen peticiones por los fieles difuntos, por la iglesia, por la unidad de la iglesia, se invoca a María y a los santos, etcétera, etcétera. Se concluye con esta alabanza final antes del Padre Nuestro y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nuevamente tenemos la Trinidad. Así, a lo largo de la misa, vamos invocando a Cristo y a la Trinidad, ¿no? Por eso decimos que nuestra misa es cristocéntrica, pero a la vez también es, pues, como ustedes lo acaban de ver, trinitaria. Bien, pero esta incomprensión de nuestros hermanos pentecostales unicitarios, ¿no? Que creen que Cristo, que Jesús es el mismo Padre y que es el mismo Espíritu, que no hay tres personas, sino, digamos, un solo Dios, una sola persona. Esto, claro, llegas a una incomprensión porque se arrastra desde el tiempo de los hebreos, los israelitas, ¿no? El judaísmo, una idea de monoteísmo. Nosotros somos monoteístas, los católicos, en el sentido que creemos en un solo Dios, tres personas. Pero este monoteísmo, y con tres personas, no había sido plenamente comprendido todavía por el pueblo israelita, ¿no? Y eso porque vamos a encontrar diferentes expresiones en el Antiguo Testamento haciendo notar que Dios es uno. Por ejemplo, si nos vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, encontramos el siguiente texto. Abro cita. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único, repito, el único Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entonces, único, ¿no? O sea, único. Como que no hubieran más dioses, pero vamos a ver que hay una dificultad todavía en el pueblo de Israel para la comprensión del monoteísmo. Luego Santiago, el apóstol ya en la era cristiana, ahí en el capítulo 2, versículo 19, va a decir lo siguiente. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan, ¿no? A propósito de que Santiago está, digamos, defendiendo una fe con obras, pero no vamos a entrar a ese tema porque es otro. Bien, pero Santiago hace notar que hay un solo Dios, pero no ya en la forma del monoteísmo judío, sino en el monoteísmo cristiano. Sin embargo, este monoteísmo no está, como decía, tan plenamente comprendido por los israelitas, porque ellos viven alrededor o conviven con otros pueblos que son pueblos paganos, que creen en varios dioses. Ellos creen en varios dioses, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar ahí en Éxodo, capítulo 20, versículo 3, que empieza, digamos así, la lista de los mandamientos que Dios da al pueblo de Israel, y dice, Dios, no tendrás otros dioses, ¿no? Otros dioses delante de mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es que Dios esté diciendo que existan otros dioses, pero la comprensión humana en aquellos siglos, estamos prácticamente hablando casi 40 siglos atrás,
que el ser humano, incluyendo los israelitas, creían que habían otros dioses, que los pueblos paganos tenían sus dioses. Y por eso es que los pueblos paganos, pues, se hacían también ídolos, que son imágenes idolátricas, y que a la postre muchos israelitas cayeron en la idolatría, yéndose a varios de esos dioses de aquel entonces, ¿no? Moloch, Aserá, o los dioses egipcios. También pues hablamos ahí de los dioses de los griegos, de los hindúes, etcétera, ¿no? Entonces, no es que todavía el pueblo judío había comprendido que había nada más un solo Dios, que no existían otros dioses. Por eso es como nosotros vamos a decir que ellos cayeron en idolatría y así consta en la Biblia. Por eso es que le acaecieron una serie de desgracias al pueblo de Israel, entre ellos la esclavitud, por ejemplo, con el pueblo de Asiria, el pueblo de Babilonia, con los griegos, con los romanos. Pero en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, también se vuelve a repetir esta idea de que pareciera que hubieran varios dioses. Vamos a la cita. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces aquí vemos pues al pueblo judío diciendo y pensando que hay otros dioses. Entonces, esto del monoteísmo hay que tenerlo con cierta precisión. Era un monoteísmo en el sentido de que para el pueblo judío había, que él tenía un solo Dios, ¿no? Que no debía tener más dioses, pero creyendo que los otros pueblos tenían más dioses. Pero luego con el cristianismo esto se va a disipar. No existen otros dioses, ni las naciones paganas van a tener más dioses. No, no, esos son ídolos, falsos dioses. Solo existe un solo Dios. Y Cristo nos va a revelar que existe nada más un solo Dios, pero que hay tres personas distintas en esta divinidad, ¿no? Que estas tres personas distintas, eh, con sus, digamos, cualidades distintas, pero van a tener una esencia, una naturaleza, una substancia eh, única, la misma sustancia. Y vamos a ver que Cristo, por ejemplo, nos lo va revelando así a estas tres personas. Por ejemplo, si nos vamos a Juan capítulo 14, versículo 26, repito, Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Hagamos un alto, que no está diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Padre, ¿no? Que va a enviar, ¿no? Que lo va a enviar. Que lo enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo, ¿no? Lo que yo os he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí encontramos tres personas. El Espíritu Santo que será enviado por el Padre, ¿no? Y este Espíritu Santo tiene racionalidad, es una característica de la persona. Por eso dice, os enseñará todo y os recordará. O sea, virtudes, cualidades que tiene la persona, una persona. Bien, entonces, pero aquí también se incluye, él dice, os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿no? Yo, la primera persona, está hablando de una persona y luego de otras dos personas. Luego, en Marcos, capítulo 10, y esta es la forma práctica, cómo es que Dios se revela, ¿no? Ya no a través de teoría, sino en la forma práctica, se revela, hay una teofonía aquí, una revelación de Dios en el bautismo de Jesucristo, ¿no? Aquí no encontramos, pues, a una persona que se hace de tres modos, ¿no? No, aquí vemos justamente tres personas que realizan tres funciones diferentes. Vamos a Marcos capítulo 1, del versículo 10 al 12.
Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo, descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi hijo muy querido. Tú eres mi hijo muy querido, o sea, refiriéndose a Cristo. En ti tengo puesta toda mi predilección. Y luego en el versículo 12, ya concluido el bautismo de Jesús, nos dice lo siguiente, enseguida el Espíritu Santo lo llevó al desierto, lo llevó al desierto. O sea, es como que si alguien pues lo jalara, ¿no? Es alguien diferente, ¿no? Es alguien diferente porque acá nos está diciendo que lo lleva. Es como que pues van dos personas. Bien, entonces, en la práctica, ahí encontramos alguien que va descendiendo, que es el Espíritu Santo, ¿no? San Juan el Bautista, que ve esto, él lo va narrando así, de esta manera, va descendiendo, a la, medida, a la vez que va descendiendo, ¿no? Sobre Cristo, hay alguien que habla en el cielo, que está en otro lugar, ¿no? Que dice, tú eres mi hijo muy querido, amado, ¿no? O sea, está refiriendo un sentimiento, un afecto hacia otra persona que en este caso es Cristo. O sea, no se está refiriendo a sí mismo, yo me quiero a mí mismo. Bien, entonces, estamos sentando bases bíblicas para aquellos que pues, quieren conocer y dar una explicación, porque tarde o temprano se van a encontrar con hermanos que no creen en la Trinidad. Y hay que tener, ¿no? Al menos la idea de que en la Biblia está la existencia de tres personas que son divinas. Bien, ahora, no es que solamente en en la nueva alianza ya se expresa ciertamente sí, de una manera ya más tajante, más definida, la existencia de estas tres personas. En el Antiguo Testamento hay indicios que nos van dando muestras que son tres personas, ¿no? Si, por ejemplo, nos remitiéramos a Génesis, ahí nada más en el capítulo 1, versículo 2, donde dice que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas, no, ya se está refiriendo ahí al Espíritu Santo. Y luego, en Génesis capítulo 1, versículo 26, aquí ya da bastante que pensar y que seguramente los hebreos, los judíos, estuvieron haciendo quizás muchas reflexiones sobre esta expresión de Dios que dice lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo Dios, ¿no? Repito, hagamos, es plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hagamos. ¿A quién se va a dirigir? ¿Se va a estar dirigiendo? ¿A los ángeles? No, no, a los ángeles no. Está hablando con otras personas, ¿no? Hagamos. Y esas otras personas, en conjunto con esta que está expresándose, van a ser el hombre, ¿no? Así como hicieron también la creación. Y lo van a hacer a nuestra imagen y semejanza. Entonces, esta imagen más idónea que encontramos en la naturaleza humana, en la especie humana, es la familia, porque la familia está compuesta de padre, de una madre y de un hijo, ¿no? Y de un hijo. Es la imagen de Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Y vamos a ver un momentito más cómo esta imagen que nos está mostrando, este ejemplo que encontramos en la familia, cómo es que se va también desarrollando en
en Dios, y lo va explicando la misma palabra del Señor. Entonces, luego en Génesis capítulo 18, versículo 1 en adelante, también hay unas expresiones un poco hasta que parecieran ser contradictorias cuando se presenta tres ángeles, ¿no? Tres personas a Abraham, y eso en relación a los problemas, al mundanismo que había ya en Sodoma, etcétera, y que le traen mensajes a Abraham, varios mensajes que le traen a Abraham sobre su descendencia, etcétera. Pero vayamos al pasaje de Génesis capítulo 18, versículo 1 en adelante. El Señor, miren, el Señor está refiriéndose a una persona, ¿no? Pero vamos a ver qué viene a continuación. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo, Señor mío, repito, diciendo, Señor mío. ¿Pero por qué Señor mío si son tres? Son tres, ¿no? Bien, continuemos. Si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ven, nuevamente aquí hay un juego de palabras muy, muy interesante. Dice Señor, pero refiriéndose a tres personas. Y en todo esto, seguramente que pues los israelitas debieron haber estado pensando mucho, pero la revelación divina de la manifestación de Dios nos va a dar Jesucristo, como ya lo hemos visto en los pasajes anteriores de Juan capítulo 14, versículo 26 y Marcos 1, capítulo 10. Por supuesto, en el Evangelio van a encontrar más y más contundentes expresiones de que Cristo es Dios, de que el Padre, pues además del Padre, es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, nada más irnos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿no? Donde nos dice que la palabra estaba con Dios, no que, digamos, era solo el mismo, ¿no? Estaba con Dios y era Dios, ¿no? Luego en la carta a los Hebreos, ahí también, en el capítulo 1 de los Hebreos, pueden revisarlo, ¿no? En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, ¿no? Eh, etcétera. Hay muchas eh, citas bíblicas en las que se nos hace ver que hay una Trinidad. Pero vamos a hacer una acotación. Y esto sí es muy importante porque por antonomasia, o sea, de forma especial, ¿no? Se dice Dios al Padre. Siempre generalmente, vamos a estar dirigiendo esta expresión de Dios dirigida al Padre, sin que yo no quiera decir que Jesús sea Dios, que el Espíritu Santo sea Dios en el sentido que son una divinidad, ¿no? Que son seres, que son personas divinas. Y vamos a encontrar que Jesucristo sí se expresa al Padre como Dios. A él le dice pues Dios. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 17. 20, capítulo 17. Jesús le dijo, no me retengas, ¿no? Está hablando con la Magdalena, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Miren, el nombre que le da ya a Dios es de Padre, al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces encontramos aquí en el pasaje de Juan 20, versículo 17, que no sube al Padre y que este Padre es Dios, que a mi Dios, el Dios de ustedes. Entonces, por antonomasia, sí, el nombre de Dios va a ser usado con mayor énfasis para el Padre, ¿no? Y repito, no quiere decir que Cristo sea también la divinidad y que el Espíritu Santo sea la divinidad. Ahora, así como Jesús enseña que el Padre es Dios, ¿no? Él, Cristo mismo, también se va a identificar con esta naturaleza divina propia que le viene del Padre porque ha sido engendrado por el Padre. Ha sido engendrado por el Padre, o sea, ha salido del mismo Padre en la eternidad, como si nos sacáramos una costilla, así como Dios sacó a Eva de una costilla de Adán. Imaginémonos, ¿no? Hagamos una imaginación de que Dios ha sido engendrado, pues ha sido engendrado del mismo Padre en la realidad. No ha sido una hechura, una criatura, una creación de Dios, no. Bien, vamos a Juan capítulo 13, versículo 19. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy, que yo soy. Este es el momento en la cena del Señor en que Jesús ya se está revelando a plenitud. Va a llegar un momento en que los apóstoles le van a decir, ahora sí ya no hablas con rodeos, ya te estás expresando de forma directa. Ahora creen, les dice Jesús, esperen que va a venir la hora de la prueba, ¿no? A ver si ahí creerán. Bien, entonces Jesús se está manifestando como yo soy. Y hay varios pasajes aquí, ¿no? Ahí en Juan capítulo 5, versículo 24, 28 y 58, ¿no? Entre otros pasajes más en que Jesús continuamente va a decir yo soy, ¿no? Incluso habiendo concluido la oración en el huerto de Getsemaní, viene Judas con los soldados y van a preguntar que quién es Jesús y él va a decir, yo soy. Y ¡pum! Caen al suelo. Nada más con oír de la boca de Jesús, identificarse como yo soy. Este yo soy que Dios da a conocer su nombre a Moisés allá en la zarza ardiente, ¿no? Moisés le pregunta, me estás enviando al pueblo de Israel, pero me van a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Vayamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, repito, yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés, tú hablarás así a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el que me envía. Pero aquí vemos pues que Dios, ese Dios, el del monoteísmo judío, se manifiesta con este nombre, yo soy. Y que Jesús, acabamos de ver ahí en Juan capítulo 13, versículo 19, también él asume para sí este nombre, yo soy, ¿no? Y no es el Padre, ojo, no es el Padre. Bien, entonces, vamos ahora que los judíos, ¿no? Comprendieron muy bien que cuando Jesús se estaba presentando como el Hijo del Padre, ¿no? Se estaba refiriendo como otra persona distinta, una otra persona divina distinta al Padre. Por eso es que lo querían pues matar. Pero vamos a Juan capítulo 15, 5, perdón, Juan capítulo 5, versículo 16 al 18. Ellos no atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él les respondió, mi padre trabaja siempre y yo, ¿no? Yo también trabajo aquí
Vamos un alto, aquí hay dos personas, se está refiriendo a mi padre, y luego dice yo, ¿no? O sea, hay una tercera persona, que es el padre, y una primera persona, que es él. Y yo también trabajo. Pero para los judíos, esta era una razón más para matarlo. Era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, la primera razón, ojo, no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, o sea, se hacía igual a la divinidad en la que ellos creían, ¿no? Se hacía igual a Dios llamándolo su propio Padre. No, no es que él decía, yo soy el Padre de ustedes, yo soy el Dios de ustedes, no, o sea, ellos comprendieron exactamente bien que él se consideraba hijo del Padre, o sea, también, por ende, de la misma naturaleza del Padre, como luego nuevamente lo van ya a querer apedrear ahí en Juan capítulo 10 del versículo 30 en adelante, porque Jesús dice, el Padre y yo somos una misma cosa, o sea, una misma naturaleza, no está diciendo ahí que es un solo Dios, no, son una misma cosa, la cosa tiene una naturaleza. Bien, ahora vayamos a los apóstoles, ¿no? ¿Qué fue lo que enseñaron los apóstoles? Después que Cristo asciende desde el año 30 aproximadamente hasta el año 100. Vamos a ver en esos 70 años, no vamos nada más a un par de citas. Vamos, por ejemplo, primero lo que enseñaba Pablo, el apóstol Pablo. A ellos, refiriéndose a los judíos, ahí en Romanos capítulo 9, versículo 5, a ellos pertenecen también los patriarcas. Acuérdense que habíamos hablado de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Los patriarcas. Y de ellos desciende Cristo, ¿no? Cristo, el ungido, el Mesías. Según su condición humana, en la parte carnal, ¿no? Trae esa relación de descendencia hereditaria de los patriarcas, eh, el cual, refiriéndose a Jesús, el cual está por encima de todo, ¿no? Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así dice Pablo, ¿no? Dios bendito eternamente, o sea, en la eternidad. Cristo es Dios eternamente. Y a propósito, en este versículo de Romanos capítulo 9, versículo 5, si ustedes revisan las diferentes versiones de las Biblias de los testigos de Jehová, aquí han cambiado. En las versiones antiguas dice así claramente que Cristo es Dios, pero en la última que han sacado, si mal no recuerdo, el año 2020 o 2019, no recuerdo, pero ahí ya han cambiado el sentido, la síntesis de este versículo, haciendo ya la diferencia de que Cristo es uno y que viene de los patriarcas como si fuera hombre, pero que Dios es otro. Los invito a que revisen las Biblias si están colgadas en las páginas web en la página web de los mismos testigos de Jehová. Pero vayamos ya cerca del año 100. ¿Qué va a enseñar Juan? ¿No? Con respecto a Cristo. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y sabemos también que el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos, o sea, Cristo ha hecho la revelación divina, que conozcamos al que es verdadero y nosotros permanecemos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él, o sea, Cristo, Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan también nos está enseñando que Cristo también es Dios, ¿no? Al igual que el Padre. Por eso dice, aquí habla del verdadero, refiriéndose por un lado al Padre, pero también dice que Jesucristo también es el verdadero. Por eso en el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo, que en la misa proclamamos con fervor, decimos, ¿no? Refiriéndose a Cristo, ¿no? Creo
en Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, Dios de Dios, ¿no? Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Dios de luz, ¿no? No engendrado, no creado, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, ¿no? Por eso decimos Dios verdadero de Dios verdadero. Bien, entonces aquí ya hemos visto a los apóstoles hablando que Jesús es Dios. Pero vayamos también a ver al Paráclito, al Espíritu Santo, como Cristo nos va revelando que también es Dios, es una persona divina. Pero ojo, que no es solamente en el Nuevo Testamento, en el que ya Jesucristo lo revela como Dios. En el Antiguo Testamento también se va mostrando al Espíritu Santo, quizás de todavía no de una manera plena, pero ya se nos va mostrando al Espíritu Santo y que es prometido. Por ejemplo, ahí con Ezequiel, si nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, ya proyectándose al bautismo, y que a través del bautismo recibiremos al Espíritu Santo, la regeneración de nuestras almas. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Atención, aquí al versículo 27. Infundiré mi espíritu en ustedes. Repito, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí ya, aparte de los que habíamos mencionado antes, como por ejemplo Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿no? Ya Dios nos está revelando que va a venir también el Espíritu Santo y justamente desciende el día de Pentecostés, como lo vemos ahí en el capítulo 8, perdón, en el capítulo 2, eh, y también en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Incluso vamos a encontrar que desde los primeros capítulos de los Evangelios, vemos actuar ya el Espíritu Santo, por ejemplo, en Zacarías, en Isabel, en la Virgen María, ahí en el capítulo 1 de Lucas, por ejemplo, ¿no? Ya el Espíritu Santo va actuando, o en el capítulo 3 que hemos visto de cuando, ahí en Mateo, cuando Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y luego es conducido al desierto donde fue tentado por el demonio. O en Marcos capítulo 1 también, ¿no? Etcétera. Bien, ahora, el Espíritu Santo tiene esta naturaleza divina porque proviene del mismo Dios, del mismo Padre y del Espíritu y de Cristo, de la unión amorosa entre el Padre y el Hijo, es que hacen proceder al Espíritu Santo. Proceden de ambos, ¿no? Es como una familia, no es como si fuera el Hijo, digamos. Es una expresión mía, humana, para dejarme entender. Pero vayamos a lo que nos dice Cristo, la palabra de Dios, ¿no? El verbo. Y también al mensaje que es también palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 26. Presten atención. Cuando venga el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo, el Consolador, que yo, dice Jesús, que yo os enviaré de junto al Padre, de junto, o sea, junto, no, que es el mismo, está junto al Padre, de junto al Padre, con el Padre. Recordemos que Cristo cuando asciende, ahí por ejemplo en Marcos capítulo 16, versículo 19, nos va a decir la palabra de Dios lo siguiente. Después de decirles esto, ¿no? Está por ascender Jesús. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está
sentado a la derecha de Dios, y está sentado a la derecha de Dios. Por eso es que aquí Jesús va a decir, ahí en Juan 15:26, cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, que procede del Padre, o sea, de sí mismo también, ¿no? Que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí están las tres personas, ¿no? El Padre, el Paráclito, el Espíritu Santo, ¿no? Y Cristo, ¿no? Y Cristo. Entonces, el Espíritu Santo procede del Padre, no es una creación del Padre o de Cristo, no. Nace para decirlo de alguna manera, del Padre, y vamos a ver que también del Hijo, como aquí, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, como San Pablo va a tener la revelación divina y nos la va a comunicar a nosotros también. Romanos 8, versículo 9. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu. Presten atención, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y a continuación dice lo siguiente, también presten mucha atención. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser de Cristo. Repito, el que no tiene el Espíritu de Cristo, entonces el Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo, así como es el Espíritu de Dios por antonomasia, el Padre, también es el Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es que ahí en el credo niceno-constantinopolitano decimos, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y que procede del Hijo, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Y que recibe la misma adoración y gloria, al igual que el Padre y el Hijo. Entonces, aquí también Cristo nos va a revelar, ¿no? Que hay un pecado contra el Espíritu Santo. O sea, ¿se peca contra quién? Se peca contra Dios, ¿no? Uno puede herir al papá, a la mamá, a la esposa, al esposo, al vecino, al prójimo, etcétera, pero se peca contra Dios. Entonces hay un pecado que es imperdonable, un pecado contra el Espíritu Santo. Vayamos a este pecado que Cristo nos hace referencia en Mateo capítulo 12, versículo 31. Por eso les digo que todo pecado o blasfemia se le perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, aquí hemos mostrado, ¿no? Bíblicamente, de que en contra de estas sectas que hemos mencionado, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo al proceder del Padre y al proceder del Hijo tiene esa misma naturaleza divina, ¿no? No son tres dioses, no, la Trinidad no enseña que son tres dioses, son tres personas, un solo Dios, o sea, el monoteísmo. Entonces, ahí había esa dificultad en los primeros siglos de que se hacían pues los judaizantes, los cristianos que todavía no asimilaban completamente bien la enseñanza cristiana, de esta idea del monoteísmo, que pensaban que nomás era un solo Dios, una sola persona, y que el Espíritu Santo y Jesucristo vendrían a ser lo que las herejías de aquel entonces, como el modalismo, el adopcionismo enseñaban de que, por ejemplo, el adopcionismo, que Dios había adoptado a Cristo, que era un ser humano, que lo había adoptado. Pero ese tema lo vamos a ver en otra ocasión, en otro video, y que lo desarrollaremos con los padres de la iglesia, ya a partir del siglo segundo, con Teófilo de Antioquía, San Teófilo de Antioquía, muerto aproximadamente el año 180, 183, que fue el sexto obispo de Antioquía, ¿no? Una de las primigenias iglesias junto con la de Jerusalén, ¿no? Y ahí San Teófilo de Antioquía va a utilizar el vocablo trías, un vocablo griego trías, y que luego Tertuliano, ¿no? Alguien que fue presbítero de la iglesia,
uno de los primeros teólogos de la lengua latina, que ya va a utilizar el término, el vocablo trinitas, trinitas, ¿no? Y también recordemos que Tertuliano se hace católico allá casi a fines del siglo II, por aproximadamente el año 197, ¿no? Entonces estamos hablando que la concepción, la idea de la Trinidad ya era enseñada incluso en el segundo siglo, en el tercer siglo, antes pues del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla, donde ya tenemos este credo niceno-constantinopolitano, que fue los dos se desarrollaron en el siglo IV. Bien, hermanos. Ha sido esta exposición de versículos, de repente que no los vamos a memorizar todos ellos porque son varios versículos, ¿no? Los pueden ir anotando, si obviamente eso les va a convenir para que vayamos teniendo una idea de cómo responderle a cuando se nos presenten hermanos con estas creencias. De manera pues que, como decía ahí el Génesis, ¿no? Hagamos al hombre, ¿no? A nuestra imagen y semejanza. Lo hace primero una familia, ¿no? Y le dota de razón, ¿no? De voluntad, de libertad. Entonces, como hagamos buen uso de estas virtudes que Dios nos ha transmitido de sí mismo, para transmitir también el Evangelio y para vivir en concordia con la familia. Recordemos que Dios es amor. Como nos dice la primera carta, Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. Y si es amor, Dios, imagínense, ¿cómo podría ser amor si en la eternidad no hubiera tenido a nadie más a quien amar? Si Él hubiera existido solo, ¿no? Una sola persona, ¿a quién amaría? Si la esencia de Dios es amor, ¿no? Había necesidad de que tuviese al lado a alguien a quien le expresares ese amor, porque el amor es desbordante, el amor es generoso, el amor no es egoísta. Dios no se podría amar a sí mismo, como le sucedió al diablo. El diablo, Lucifer, se ve a sí mismo y se ve hermoso, ¿no? Y le entra la envidia y la soberbia de querer ser igual que Dios, ¿no? En cambio, Cristo no fue así. Él se anonadó para obedecer al Padre, ¿no? Entonces, Dios es amor. Desde ahí ya nos está mostrando esta expresión de la Trinidad, que del amor con el Padre proceden al Espíritu Santo como una familia. Compartan este video si les ha gustado y denle un like para que llegue a más personas. Que Dios los bendiga.